Estoy en contacto con la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la Argentina, FECITRAJU, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación, en un momento clave en este tema, porque hoy comienza a tratarse en el Congreso, concretamente en el Senado, en las comisiones, el tema de el plazo que dio la Corte de 120 días hace que debe haber un nuevo consejo, porque si no se vuelve al de 20. Pero eso vamos a hablarlo después. Vanessa Siley, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Nacional para todo el país. ¿Qué tal? Muy buenos días, Darío, a Romina y a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia de nuestra gran Radio Nacional. Vanessa, el otro día me enteré, porque el tema de género es importante y sobre todo cuando eso se viola entre jueces y juezas del Poder Judicial, el tema de Juan Carlos Geminiani, miembro de la Cámara de Casación, que en su momento habló de delincuentas respecto de dos colegas, o tres colegas, una no dijo nada, pero las otras dos sí hicieron la denuncia y se presentaron al Consejo. ¿Y esto está avanzando ahí en el Consejo de la Magistratura? Sí, la verdad que este magistrado, Geminiani, que hace casi un año, sí, el 8 de marzo del año pasado, del 2021, en un ámbito laboral virtual, que es un acuerdo virtual, como se llama el chat que tiene el grupo de magistrados y magistradas de Casación. Recordemos, Casación es uno de los, después de la Corte Suprema, el ámbito judicial más importante en la República Argentina. Y el saludo que este magistrado hace para el 8 de marzo, ofensivo y denigrante, que refiere a las mujeres como delincuentes, habla de que se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir. Esto que fue de público conocimiento para todos y todas, fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por dos ONG feministas, también por el propio consejero Diego Molea, que en su momento era presidente, luego ahora es consejero, digamos, por el ámbito académico. Y comenzamos un proceso en la Comisión de Disciplina y de Acusación, la verdad que nos llevó todo el año pasado, de recabación de pruebas, tomamos 27 audiencias testimoniales, hicimos hasta incluso una encuesta anónima en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias de la Cámara de Casación, una encuesta como medio de prueba, que también fue una novedad que implementamos en el Consejo de la Magistratura, basándonos en antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para todo lo que tiene que ver con género. Tuvimos, la verdad, que acreditación de lo que fue este chat, lo mandó el propio presidente de la Cámara de Casación. Bueno, luego de todo lo que es el proceso de prueba para comprobar si efectivamente esto había sucedido, y teniendo a la vista los antecedentes graves también, claro, en materia de violación de derechos de género de este juez, recordemos, y para que recuerden la audiencia, recuerden los que nos están escuchando, o las que nos están escuchando, este es el juez que había detenido ilegalmente, privado ilegalmente de su libertad a una trabajadora de la Cámara de Casación, porque no quiso obedecer una orden que él le hizo. Y este juez fue sancionado incluso por esto. Estamos hablando de Juan Carlos Geminiani, miembro de la Cámara de Casación Federal, correcto. Así es. Y luego apeló y todavía duerme los laureles de la Corte Suprema de esta apelación que hizo el juez, y todavía por aquel hecho gravísimo, estamos hablando de que parece del medioevo, que totalmente, una empleada no hace lo que, porque aparte fundamentó, porque no estaba cumpliendo la orden que él estaba dando y él la manda a detener. De una locura, sí. Una locura. Además era una orden que había recibido de otra magistrada, ¿no? Lo que estaba haciendo ella. Es decir, que pasó por la orden de una magistrada. Exactamente. Y, o sea, ¿quién era su magistrada directa? Tal cual. Jefa directa, él no era subsidiario en esa materia. Pero bueno, son estas formas que muchas veces anidan en el Poder Judicial Federal, sobre todo, también en los Poderes Judiciales Provinciales, prácticas de otra era, prácticas no solo patriarcales, sino sumamente violentas. Y bueno, el Consejo de la Magistratura debe actuar como lo manda la Constitución, revisar las actitudes de los jueces, ser el contralor de esa función, no solamente en su sentencia, sino también en
digamos, en sus actitudes, en su conducta, porque juzga la buena conducta de los jueces. Claro, ahora Vanessa, ¿qué tal, Alguien lo tiene que Romina? hacer en este Sí, país, mucho trabajo para que no se mueva nada, porque el poder real evidentemente es muy fuerte, pero quería saber qué opinaban los compañeros de la Cámara de Gemignani de sus actitudes. Bueno, en el marco de este expediente que hoy digamos, hoy estamos en esta situación con la consejera Pilati, que ella es senadora también y consejera, presentamos este pedido de citación para imputarle la remoción por mal desempeño. Es como la indagatoria en términos jurídicos, ¿no? Vamos a decirlo. Similar, sí, exactamente. Es una situación donde el juez puede hacer su descargo. Totalmente. En el marco de este expediente también testimoniaron la jueza Ana María Figueroa, que era parte de ese chat, la jueza Ledesma, y bueno, con esos testimonios, parte de toda la recabación de pruebas que acabo de mencionar es que arribamos a este punto. Obviamente que hay muchos otros antecedentes que fueron presentados por los dos gremios, donde se nombra a otra jueza, que no fue parte de este expediente, donde también en otro momento había recibido maltratos por parte del juez Gemignani. Es decir, acá hay mucho temor en el Poder Judicial, porque es el temor reverencial, es el temor a ser castigado, mismo lo que podemos ver con el antecedente de esta trabajadora que fue privada de su libertad, luego fue trasladada a otro ámbito. Sí, desapareció de los ámbitos que solía frecuentar, ¿no? Y además tampoco ella quiere hablar para evitar cualquier problema, ¿no? Esto es el temor que se genera, ¿no? Esto es el temor que se genera, por eso es importante que actúen las instituciones. Correcto. Y no dejemos todo librado a la cuestión personal e individual de las víctimas. Para eso tienen que estar los gremios, para eso tienen que estar las instituciones, y el Consejo de la Magistratura está haciendo lo que tiene que hacer en este sentido. Y bueno, la verdad que para nosotros haber desarrollado todo este trabajo, que muchas veces vemos que no sale en los medios de comunicación. Correcto, por eso te llamamos. Y también aplicar las normas que hemos avanzado. En nuestro país ha avanzado en materia de género, se ha robustecido en estos últimos años. Correcto. Las leyes, los tratados internacionales, el mismo tratado 190 que fue ratificado por nuestro país hace 2 años, indica que la violencia en los ámbitos laborales, incluso con perspectiva de género, es una violación flagrante a los derechos humanos. Entonces, es el momento de aplicar las normativas que tenemos, porque si no, quedan ahí volando en el aire y la sociedad también se pregunta para qué tenemos las leyes que tenemos. De hecho, ¿no? cuando él lo dijo, tuvo difusión el inicio del juicio político, así que bueno, nosotros ahora te preguntamos, ¿te cambio de tema o es lo mismo? Hoy se reúnen las comisiones para modificar el Consejo de la Magistratura, atento a un fallo de la Corte que, desde mi humilde opinión como abogado, es una vergüenza, porque después de tanto tiempo que funcionó el Consejo como está funcionando hoy, que digan que hay que volverlo como era antes, es una vergüenza, es un tema retroactivo, no tiene ninguna relación desde el punto de vista de la estructura judicial que tiene que tener un país donde es todo para adelante. Digo, hay expectativa ahí, porque ahí en el Consejo hay de los partidos mayoritarios. Digo, hay expectativa de que esto pueda salir antes de, creo que la fecha es el 16 de abril, ¿no? Sí, como vos bien decís, un fallo que incluso se contradice a sí mismo en la Corte Suprema con el fallo Rizzo que había sacado anteriormente sobre el Consejo de la Magistratura, un fallo que puso un plazo de 120 días, que por eso el 16 de abril se cumpliría esos 120 días, para hacer elecciones y cambiar la composición del Consejo de la Magistratura, y si no, el Consejo como que entraría en una especie de parálisis institucional, declarándose nulos todos sus actos futuros. Gravísimo que la Corte Suprema haya procedido de esta manera. Una vez más, quien debe garantizar el funcionamimiento democrático, institucional, acorde a la Constitución, avanza sobre eso de manera contraria. Esto realmente nosotros lo hemos denunciado un montón de veces, y quien te habla, Darío, también lo ha denunciado, y hasta ha denunciado por juicio político a uno de los miembros de esa Corte Suprema. Lamentablemente se obturan esas posibilidades, se generan campañas mediáticas, y bueno, a raíz de ese fallo el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación
que hoy se empieza a tratar en el Senado, en comisiones, van a estar invitados para exponer sobre ese proyecto tanto el ministro de Justicia, el viceministro y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones. Esperemos que el debate se empiece dando, porque acá lo grave sería que se viole una vez más la Constitución por parte de quien debe controlar que esa Constitución se cumpla. No, además quedamos en el gobierno de los jueces, es decir, el Poder Judicial a través de la Corte hace lo que quiere, y estamos en un... ¿Qué dice el fallo para que la gente entienda? Dice que quien debe presidir también el Consejo de la Corte, y eso no lo dice la Constitución en ninguna parte, y no forma parte de los estamentos. Los estamentos que integran el Consejo, que representan por un lado a los jueces, por el otro los abogados, por otro lado por ese sector político, podríamos decir, con los legisladores y el representante del Poder Ejecutivo, más los académicos, están establecidos expresamente, como lo acabo de decir, en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Y no dice ese artículo que debe venir el presidente de la Corte y presidir el Consejo. No, además tampoco dice la interpretación que hizo la Corte respecto de quiénes tienen que estar representados, qué mayorías, qué minorías. La Corte ahí hace una interpretación totalmente particular en virtud de quienes presentaron aquel recurso, no nos olvidemos, ¿no? No nos olvidemos que fue el colegio de la calle Montevideo, correcto, como se designa, no al colegio de abogados, que es una institución creada por una ley, sino que es una asociación civil de grupos de estudios jurídicos ligados a los grandes poderes fácticos de la Argentina, digamos. Son como la tropa de defensa abogadil de los poderes de la Argentina. ¿Y por qué el presidente de la Corte no puede presidir el Consejo a todas luces? Si analizamos bien las cosas. Porque el Consejo debe sancionar a los jueces. Correcto. Como estamos haciendo ahora en el caso de Gemignani. Por eso necesita ser... Además no tiene tiempo. A ver, con todo lo que pasa en la Corte no tiene tiempo el presidente de la Corte que se dediquen a resolver los expedientes que están bastante atrasados, ¿no? Sí, muchísima demora. Por ejemplo, mirá vos, esto que te estoy diciendo. La Corte funciona con respecto al Consejo como una instancia de apelación. El mismo Gemignani apeló a aquella sanción por haber detenido a una empleada judicial, la apeló a la Corte. Entonces, ¿qué va a estar la Corte? Resolviendo el caso de Gemignani en el Consejo y después resolviendo la apelación también en el propio ámbito de la Corte. No, es una instancia superior y por ende no puede participar en el proceso anterior. Esto es muy importante que lo sepamos, porque si no vamos a tener jueces resolviendo sobre la conducta de otros jueces y juezas, cuando tenemos que tener un órgano, según la Constitución, que viene a dar transparencia a ese proceso. Hace falta más sociedad civil en el Consejo de la Magistratura. Totalmente. Porque hace falta que el Poder Judicial se abra a la sociedad y quede escrutado por la sociedad. ¿Por qué? Porque es el único poder del Estado que no es electo por el pueblo. Que no lo votan, dale. Vanessa, te cambio un poquito de tema. ¿Cómo estás viviendo y qué postura tenés en la interna del Frente de Todos, que ya es inocultable y tampoco hay por qué ocultarla, ¿no? Salió una carta de dirigentes y personas que adhieren al kirchnerismo pidiéndole menos moderación y más actos concretos contra el poder real al presidente Alberto Fernández, y había salido una de Alberto Fernández, no él mismo, sino de las personas que adhieren a su proyecto, pidiendo otra serie de cosas. ¿Cómo lo ves? No, bueno, nosotros cuando construimos y definimos integrar el Frente de Todos, lo hicimos también como representantes de intereses diferentes, provenimos de diversos sectores del campo nacional y popular, tenemos todos una historia particular de militancia, de trayectoria, todos los sectores que ahí estamos, y no nos parece que tenga que ser una mirada uniforme respecto a los grandes temas nacionales. Tenemos miradas diferentes y el Frente tiene que permitir, a través de una institucionalización, que esas miradas no lleven a la factura, sino que lleven a potenciar el Frente. Y bueno, esto es lo que estamos discutiendo en este momento. Potenciar el Frente con las diferencias que anidan adentro de él, fortaleciendo la unidad,
pasando a un nivel de institucionalización del mismo espacio político, y no está mal que las diferencias se expliciten. No, lo que está mal es que no se vote en un momento y no se siga un camino, porque con las diferencias no se hace política. Se hace política cuando esas diferencias se exponen, se vota, o hay una postura mayoritaria y ahí se aplica, porque de diferencias, digamos, con las diferencias solamente no se avanza. No, por supuesto que no. Se avanza con la síntesis. Exactamente, no me sacaste la palabra de la boca. La síntesis, entonces, Romina. Claro, claro. Bueno, Vanessa, un beso grande y gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, no, muchas gracias a ustedes y les mando un gran saludo a toda la audiencia.